su clase de biofísica. Vamos a continuar resolviendo un par de problemas que habían quedado pendientes de la clase anterior. Corríjanme si me equivoco, pero en la clase anterior habíamos resuelto los problemas del 10 al 12. Ya para el día de hoy, entonces, vamos a resolver el problema número 13 y el problema número 14. Bien. Vamos con el problema número 13 que dice así. En una máquina dental de rayos X, un haz de electrones se acelera mediante una diferencia de potencial de 10 kilovoltios. Al final de la aceleración, ¿cuánta energía cinética tiene cada electrón si todos partieron del reposo? Bien, hay un par de cosas aquí que son idealizadas. Una máquina de rayos X dental no trabaja con un potencial de 10 kilovoltios, ya trabajan con potenciales, diferencias de potencial o voltaje de 60 a 100 kilovoltios y máximo 125, pero de 60 a 100 sí le da una máquina de rayos X dental. El otro es que la energía cinética de cada electrón parte del reposo. Bueno, podríamos asumir que sí. eh, no es que esté en reposo. Acuérdense que los electrones ya por temperatura ellos se mueven. Por temperatura sí se mueven. Pero si comparamos la rapidez con la que se mueven por temperatura a la rapidez con la que se mueven, ya, por decirlo así, cuando son aceleradas por ese potencial, pues estamos hablando de valores muy diferentes y sí se puede considerar que al inicio estaba en reposo. Bien, entonces vamos a trabajarlo. Es más o menos así. Tenemos los siguientes datos. Hay una diferencia de potencial de 10 kilovoltios, o sea, 10 por 10 a la 3 voltios. Y bueno, tenemos la masa del electrón, que es de 9.31 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y tenemos la carga del electrón, que es de negativo 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ya con esos datos, vamos a poder trabajar en este ejercicio. Lo vamos a confirmar. Vamos a corregir la masa del electrón. Me equivoqué. Es por 10 a la menos 31 y es 9.1. Antes de comenzar. 9.11 por 10 a la menos 31. Ahora sí. 10 a la menos 27 es la masa del protón, que es 1.673. Entonces, vamos a ponerle exacta mejor esta. Entonces, ya corregido este dato, vamos a comenzar a trabajar. Entonces, como hicimos en los otros problemas,
Al final, nosotros, digámoslo así, aquí tenemos el electrón, aquí tenemos la carga negativa, el electrón está en reposo, acá vamos a tener el mismo electrón, pero con una cierta velocidad, ya con una cierta velocidad. La diferencia de potencial es de 10.000 voltios. Y están preguntando entonces la energía cinética del electrón al final de la aceleración. Entonces, vamos a trabajar con magnitudes, ya que nos piden energía. El, el trabajo, digámoslo así, el trabajo neto será igual al cambio en la energía cinética. Esto es teorema trabajo-energía, tal como lo conocíamos. Y recuerden que el trabajo neto está asociado a la energía potencial eléctrica, que podíamos encontrar como el valor de la carga por el valor del campo eléctrico, perdón, sí, por por la separación de las cargas. Esto, vamos así, esto sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Este es cero por el reposo, inicial. Este producto de campo eléctrico por separación se cambia por la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Del otro lado solo nos queda la energía cinética final en medio de la masa del electrón, un medio de la masa del electrón por la rapidez del electrón al cuadrado. Ok. Solamente para diferenciar ambos, a la diferencia de potencial, aquí le voy a llamar diferencia de potencial. Y esta otra B es vamos a poner en otro color como un comentario. Esto es rapidez. Esto es voltaje. Tenemos pocas letras, ya ustedes habrán notado. Entonces, es necesario aclarar que a pesar de que lo estamos representando con la letra B, en ambos casos son cantidades diferentes. Entonces, por eso hago la aclaración. Voy a escribir delta V aquí, pero me refiero al voltaje. Y por acá, la V representa la rapidez. Vamos a hacer el despeje, o sea que la rapidez al cuadrado se va a quedar solita de este lado, al otro lado va a aparecer dos veces el valor de la carga por la diferencia de potencial, dividido entre la masa del electrón. Y entonces vamos a aplicar la raíz cuadrada de dos veces el valor de la carga por la diferencia de potencial, dividido entre la masa del electrón. Entonces, aquí solo vamos a tomar las magnitudes, vamos a tomar los valores. Solamente vamos a tomar los valores, o sea que esto será la raíz cuadrada de, esto será la raíz cuadrada de 2 por 1.602
por 10 a la menos 19 multiplicado por la diferencia de potencial, que son 10.000 voltios, dividido entre la masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31. Ahora sí. Entonces, la rapidez de ese electrón es de 5.93 por 10 a la 7 metros por segundo. Esta sería entonces la rapidez de ese electrón. O sea, van muy rápido. 5 millones de metros por segundo es muy, muy, muy rápido. O sea, se mueven muy rápido estos electrones. Aquí terminaría el problema. La principal dificultad es acordarse de esto, que es el teorema. Trabajo en física 100. Perdón, física médica. Y así es como se obtienen los rayos X que nos permiten diagnosticar no solo en la parte dental, sino que en general nos sirve para diagnosticar el estado de los huesos mediante una aplicación que se llama densitometría ósea. Nos permite evaluar fracturas, nos permite ver órganos para brindar un diagnóstico sin tener que abrir y ver, digámoslo así. Esto es no invasivo. Podemos ver el interior de su cuerpo por un método que sería no invasivo. Problema número 14 dice así. Un electrón es acelerado por un campo eléctrico uniforme de 1000 voltios por metro que señala verticalmente hacia arriba. El campo eléctrico va hacia arriba. Use leyes de Newton use leyes de Newton para determinar la velocidad del electrón después de que éste se mueve 0.1 centímetros desde el reposo. Entonces, el problema número 14, vamos a hacerlo. El problema número 14 dice que hay un campo eléctrico verticalmente hacia arriba. Entonces, el electrón inicialmente está aquí y dice que, ok, y dice que por leyes de Newton calculemos la rapidez del electrón. Solo déjenme ver. Ajá, 1000. Bien, vamos a tomar datos. Siempre que un problema hable de leyes de Newton, vamos a ocupar la masa del electrón obligatoriamente.
La distancia o la posición final es 0.1 por 10 a la menos 2 metros. Podríamos decir que la posición inicial es cero. El campo eléctrico es de 1000 voltios por metro. Y creo que esos son todos los datos. Entonces, un electrón que esté en un campo eléctrico de esta manera va a experimentar una fuerza eléctrica hacia abajo. O sea, la fuerza eléctrica va aquí. Si yo plasmo el diagrama, sí, si yo plasmo esto mediante leyes de Newton, ups, yo tengo la fuerza eléctrica que va hacia abajo y tengo también el peso del electrón que va hacia abajo. Y por segunda ley de Newton, yo sé que la suma de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración que va hacia abajo, entonces le pongo el negativo. De manera que el peso que va hacia abajo menos la fuerza eléctrica que también iría hacia abajo es igual a la masa por la aceleración. Si se fijan, todo tiene aquí un signo negativo, entonces usted perfectamente puede cancelar ese signo negativo y todo le podrá quedar ya con signo más. Esto es puramente matemático porque nosotros sí sabemos que la dirección de la aceleración siempre es hacia abajo. O sea, el electrón se mueve hacia abajo. Esto solo lo hacemos para que nos quede más fácil el despeje y no confundirnos con los signos negativos. Es como que usted todo esto lo multiplique por -1 y como se hizo de ese lado, también se tiene que hacer de este otro lado. Es equivalente a eso. Usted no, cuando vea que todo tiene signo negativo, pues puede analizar el problema como que todo tuviera signo positivo. Por un lado, el peso es masa del electrón por la gravedad. La fuerza eléctrica es carga del electrón por el valor del campo eléctrico. Y eso es igual a la masa del electrón por la aceleración. De manera que la aceleración de mi electrón es masa del electrón, mandamos a dividir, ¿verdad? Y arriba tenemos masa del electrón por la gravedad, más carga del electrón por el valor del campo eléctrico. Calculo yo la aceleración. Calculo yo la aceleración. Vamos a poner los datos. Masa del electrón por la gravedad, más carga del electrón por el valor del campo eléctrico. Todo dividido entre la masa del electrón. Vamos a hacer este cálculo.
Por cierto, aquí voy a corregir. Abajo en la masa del electrón, esto es -31, disculpen. Es mi error. No les vaya a afectar eso en el cálculo. Esto da un valor de aceleración, si no lo hice mal, de 1,76 por 10 a la 15 metros por segundo. Eso sería el valor de la aceleración. Para calcular la velocidad voy a utilizar una ecuación de cinemática que iba de esta manera. Oh, perdón. Ay, menos X, vamos a ver. Ok, el electrón se va a mover desde su posición inicial. Yo aquí estoy colocando que la posición inicial es y igual a cero y se va a mover hasta acá, a una posición final que yo voy a denominar y igual a menos 0,1 por 10 a la menos 2 metros. Porque yo la referencia la puse arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo sustituyo aquí los valores, este va a ser cero porque parte del reposo, o sea que la velocidad de este electrón va a ser mm, menos 2 por 1,76 por 10 a la 15 por menos 0,1 por 10 a la menos 2 menos cero. A ver, y no, eso sería todo, no se divide entre nada, es la raíz de eso, es la raíz de eso. Entonces, por raíz de... Bien, entonces, haciendo este cálculo nos va a quedar 1,88 por 10 a la 6 metros por segundo. Y prácticamente lo que se trasladó ese electrón, o sea,
Esta separación la voy a escribir aquí en otro color. Esta separación es 1 milímetro. Lo que se movió ese electrón es 1 milímetro. Es decir, en una distancia muy, muy pequeña alcanzó una velocidad de 1.88 millones de metros por segundo. Vea que a pesar de que que para nosotros, que somos mucho más grandes que un electrón, 1 milímetro es pequeño, pero para un electrón, que es una partícula muy pequeña, ya esto es una distancia grande. Nos vamos a quedar por aquí el día de hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta.